¿Paso atrás que ha dado el Gobierno? Pues en lo inmediato, ahora mismo ninguna, porque si había crisis o amago de crisis de gobierno hace un par de días, cuando se conoció este contrato, cuando el Sumar se lo encuentra en un portal de transparencia, podía tener presión Izquierda Unida para salir del gobierno a través del Ministerio de Sierra Rego y presión el propio Sumar por sus bases, porque es un tema nuclear para Sumar y porque tenían un compromiso, un acuerdo con el gobierno. Ahora es verdad que en esto solventado está. De hecho, incluso la comparecencia que iba a pedir Sumar de Marlaska en el Congreso, si se pide será por Bildu o por Esquerra Republicana, pero ya la coalición no va a pedir esa comparecencia de Marlaska. Con lo cual, consecuencias, ahora ninguna crisis solventada, pero ojo, que hay más contratos con Israel. No hay contratos tan evidentes como el de las balas o como el de munición, pero hay muchas empresas participadas israelíes que colaboran en la defensa de España. Por tanto, yo aquí pondría también un paréntesis a ver si esto se queda aquí o afecta a otros contratos y más complejos para romper esas licitaciones, ¿no? Bueno, luego está también la respuesta que ha dado Israel. Bueno, además, a ver, a Israel esto no le iba a gustar. El problema es que, como decía Pilar, no solo hay este contrato, hay más. De calidad y con unas determinadas condiciones. Aquí hay una profunda incoherencia, absolutamente ridícula y grotesca, que nos está haciendo quedar fatal como país. El mismo Consejo de Ministros que el martes aprueba 10.000 millones, por mucho que lo maquillen y lo edulcoren, para gasto militar, es el que al día siguiente se hace cruces, se hace el digno con unas balas de Israel. Son una especie de enfadaditos de Israel que a la vez han hecho la vista gorda ayer o antes de ayer, cuando el presidente del gobierno ha agasajado a Ho Chi Minh o cuando seguimos comprando gas a Rusia. Ahí no hay ningún problema de derechos humanos, cuando vas a China y todos son abrazos. Ahí no hay ningún problema de derechos humanos. Los derechos humanos son con Israel. Están haciendo quedar absolutamente en ridículo a Marlaska, están desguazando internamente a Grande Marlaska. Y luego es cierto, quedan más de 80 contratos con Israel. Contratos que tienen que ver con componentes, con mantenimiento, con chips, con ingeniería militar. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Fabricar el relato en España porque le interese a Yolanda Díaz de que vamos a comprar tirachinas a Irán? Es que es absolutamente ridículo. Y estoy mucho con Libertad. Todo este amago de ruptura en el gobierno a mí me parece un paripé. Enseguida seguimos hablando de todo ello. Hacemos una breve pausa para la publicidad. Pero quiero volver, estábamos comentando antes esas declaraciones de Yolanda Díaz sobre esa rescisión del contrato por la compra de munición a Israel. Sí, a ver, yo comprendo y estaremos de acuerdo, un gobierno tiene toda legitimidad para definir su política de exteriores y su política comercial. A nadie sorprendería que cualquier gobierno rompiera, el Partido Popular, pongo por ejemplo, rompiera toda relación comercial con el régimen de Nicolás Maduro y decidiera no tener negocios en Venezuela. A que esto por muchos se entiende muy bien, pues este gobierno decide que ante una masacre en la Franja de Gaza de Netanyahu quiere cortar relaciones comerciales porque entiende que es una barbaridad y que se vulneran derechos humanos ante el número de asesinados. Bien, eso es una decisión absolutamente legítima de un gobierno, pero ¿qué ocurre? El principio de realidad también, que un socio como Israel, un socio comercial que es histórico en materia de defensa y de industria de defensa, porque además lidera esa industria, es muy difícil romper una relación en cuestión de un año, porque la administración pública, las licitaciones, la propia inercia de la contratación, pues no la rompes de aquí para mañana. Y lo que ha ocurrido en esta licitación es exactamente lo mismo. Eso sí, con la salvedad, y a mí me sorprende también por el propio gabinete de Marlaska, de que este contrato en concreto había sido señalado en el Congreso. Había habido una pregunta parlamentaria y una respuesta del ministro Marlaska asegurando que estaba roto. Por tanto, ¿qué ha ocurrido para que se acabe licitando? Pues sí, la inercia, efectivamente, porque otras empresas, esto lo dicen desde Interior, que defienden todavía hoy el contrato, otras empresas no eran aptas para fabricar estas balas que necesita la Guardia Civil. Concluyendo, ¿puede decidir el gobierno romper relación con Israel? Sí, pero que le va a costar mucho porque, y entiendo también que el PP vaya al Tribunal de Cuentas con este contrato, porque el material está comprado. Puede haber una merma económica de la administración pública. Veremos cómo lo ha resuelto, con qué informe de la Abogacía del Estado ayer el Gobierno para salvar un contrato que cuando está adjudicado, bueno, pues es que puede tener consecuencias, consecuencias administrativas, y lo sabemos todos. Estoy absolutamente de acuerdo contigo.
No tengo, yo creo que cada gobierno es legítimo para decir. Ahora, yo hay dos cosas que no entiendo. Una, se licitó, ese contrato sale a licitación después de que el gobierno de Sánchez diga, diga que se rompen relaciones con Israel. Vale, y sale después. ¿Por qué no se pone la cláusula para empezar? ¿No? Esto no, porque las licitaciones se hacen... Como bien decía Manuel, Vale, es que hay decenas de contratos, seguramente. Sí, no, seguro. Y luego, en ese se ha puesto la atención. Vale, si en este se ha puesto la atención, ¿por qué no antes? Es decir, es que hay cosas que no tienen sentido. Y luego yo, le voy a hacer la pregunta en público, a lo mejor nadie me... ¿Qué es? Luego vuelven a mentir y siguen mintiendo. Hay un momento en el que ellos mismos se dan cuenta de que vuelven a la casilla de salida, pero ya es tarde, ya es demasiado tarde, que es lo que ha pasado aquí. Ya es demasiado tarde, porque ya habían dicho, hombre, la hemeroteca de verdad es muy perversa para quien gobierna y desde luego más todavía para el partido que está en el gobierno en este momento. Porque claro, si hace un año nos decían impartiendo clases que parece que la ministra portavoz que permanentemente nos obliga a abrir el libro gordo de Petete, o sea, y ahora os voy a explicar en qué consiste esto, porque no lo sabéis. Y luego llega Yolanda Díaz y nos trata exactamente igual, como a niños, y nos dicen, no, es que, claro, no se puede ir contra la legalidad vigente. Si alguien en esta mesa, de verdad lo digo, con toda humildad, me explica y me dice cuáles son las leyes, los artículos, la normativa internacional que prohíbe que compremos armas o material para nuestro armamento, que es diferente también, ojo con eso, porque estamos hablando de balas de 9 milímetros para Bellum, para la Guardia Civil, ojo. No estamos hablando de que vamos a comprar misiles para bombardear. De chalecos. Entonces, o chalecos, o equipamiento, o lo que sea. También Si alguien me lo explica, entonces me callaré. Yo solo interpreto que... Mientras eso no se produzca... Que se refiriera a la legalidad internacional de Netanyahu, no la de la propia contratación. Vamos a escuchar un instante de nuevo a Yolanda Díaz sobre el ministro del contrato con Israel. Ha dicho Díaz que el ministro se ha equivocado y que ha cometido un error. Sobre si debe dimitir, dice Díaz que el gobierno ha hecho lo que tenía que hacer. No se ha equivocado, yo creo que esto ha sido un error, lo digo con todo el cariño para el ministro Fernando Marlaska, tengo una magnífica relación con Fernando Marlaska. ¿Cree usted que debe dimitir? Yo creo que ya hemos hecho lo que teníamos que hacer, que es rectificar. Creo que fue un error este contrato, sin lugar a dudas, y también, lo mismo que digo esto, hemos hecho en el Gobierno de España lo que teníamos que hacer, que es rescindir un contrato y cumplir con el acuerdo del Gobierno de España. A mí me alegra que tenga una magnífica relación con Grande Marlaska, porque lo que sabíamos hasta ahora es que Carlos Cuerpo era una mala persona, con lo cual parece que ya se van restableciendo algunas cosas en el Consejo de Ministros. Empezaba Maripau diciendo que lo que no se puede hacer es mentir. 8 años después, bienvenida. Quiero decir, mienten con tal descaro, con tal desparpajo, con esa capacidad para no sonrojarse, que ya da exactamente igual. No es que tú quieras saber qué tipo de tratado internacional impide o hace ilegal la compra de estas balas. Ninguno, es mentira. Ninguno. Tienes un informe de la Abogacía del Estado. Hoy lo publica Voz Populi. Tienes un informe de la Abogacía del Estado. De Netanyahu. Y a partir de ahí... expresado. No, pero vamos a ver. Porque cualquiera sabe que una licitación no puede tener una vulneración de derecho internacional, además. Que yo puedo entender que un gobierno pueda querer romper relaciones con el régimen de Maduro. Bien, puede romper las relaciones, pero o con el de Netanyahu, perfecto. Pero entonces... ¿para qué lo discutes? ¿Para qué lo llevas a la Comisión de Subsecretarios? ¿Para qué haces un informe de la Abogacía del Estado? ¿Para qué lo llevas al Consejo de Ministros? ¿Para qué lo apruebas? Porque, es decir, si es todo tan ilegal, es que todo es una enorme farsa. Yo puedo entender que Yolanda Díaz, que está al límite de la desaparición de Sumar prácticamente, que tienen líos internos, que Izquierda Unida... En las últimas horas hemos visto a ver quién, si ella, Maillo, a ver quién se cuelga esa medalla por haber logrado... No, y la única, por ejemplo, la única ministra de Izquierda Unida pues está aferrada al sillón. Tú le preguntan a Sira Rego, oiga usted, y no, se quiere quedar, lógicamente, se quiere quedar. Es que no es cierto que exista esta gran crisis. Aquí lo que ocurre, y luego, esto que estamos escuchando ahora mismo, a mí me parece lo más mezquino todavía. Esto de que ya, una vez que se ha resuelto, digamos, más o menos esta crisis de una forma tan grotesca, que esté al día siguiente tirando lanzas al moro muerto de Marlaska, insinuando que esto... No, es una...
Es verdad que lo vimos anteriormente cuando estaban todos en Podemos. Es decir, que estos que ellos iban denunciando, eso es verdad. Que han ganado una batalla, es verdad. Y que Yolanda ha hecho lo que tenía que hacer, es verdad. A partir de aquí, Marlaska que tiene un problema, pero no lo tiene hoy, lo tiene antes. Dicho esto, yo por eso antes hablaba de la performance de Enrique Santiago, porque a ese me lo creo un poquito menos. Bastante menos. Yolanda sé quién es. A ella la crees. A ella no, Yolanda sé quién es, ha cumplido su papel. Yolanda tiene una credibilidad pero es que no era el papel de Enrique Santiago. Por eso la medalla de esto se la pongo a Antonio Maillo, que creo que es quien empujó. Nunca se iba a romper el gobierno, siempre ha sido paripé. Sira Rego lloraba por las esquinas diciendo, por Dios, que no me quiten la silla, que para una vez que consigo algo, que me dejen, que así voy arriba hacia Madrid y le digo a mi vecino que soy ministra todos los días, que está muy bien, coño, perdón, pero vamos, Claro que han ganado la batalla. A ver, Yolanda Díaz es la responsable del Ministerio de Trabajo. Ningún ministerio está pendiente de las adjudicaciones de otros ministerios. Es que no tienes manera de saberlo. Por eso, Interior y Yolanda Díaz, vamos. ¿Qué va a saber Yolanda Díaz de los suministros de la Guardia Civil desde el Ministerio de Trabajo? Por eso se encienden el martes cuando se enteran de esta contratación, porque se la encuentran en el BOE una vez que se habían interesado por este contrato. Porque sí que vieron que salía a concurso público y cuando vieron que salían, exigieron que se rescindieran. Sí, lo que insisto es, claro que han ganado esta batalla, hay un acuerdo, se ha comprometido el gobierno a romper relaciones comerciales armamentísticas, a no comprar material a Israel mientras la situación dure, porque vulnera el derecho internacional Netanyahu continuamente, pero insisto en lo del principio de realidad. Netanyahu creo que está condenado por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Gracias, condenado. Ricardo, por recordarlo. Quiero Efectivamente. decir, o sea, no es que, yo creo que Yolanda Díaz se embolica un poco cuando quiere explicar que esto vulnera el derecho internacional. Ella se quiere referir a la política a negociar de con Netanyahu. un primer ministro de Israel que está condenado por el efectivamente, y que si el Tribunal Penal Internacional tuviera el peso suficiente, igual investigaran por genocidio. Perdóname, tú estás contratando con una multinacional internacional. No, pero si es una contratando decisión absolutamente lícita, Manuel. Lo que digo, insisto, es que le va a costar mucho al gobierno rescindir toda la contratación y toda la relación internacional comercial que tenemos con Israel, porque son contratos que van como casi automáticamente y que rescindirlos pues tienen un problema legal en muchas ocasiones. Por eso, pero si esto lo tendrían que explicar abiertamente. Miren, tenemos esta contratación, esto lo podemos rescindir, esto no, y no se volverán a contratar en el futuro. El error aquí ha sido de gestión interna del gobierno, claro. Bueno, vamos con otro asunto. Ya se conocen algunas consecuencias en Paradores por la fiesta de Ábalos con señoritas en una suite. Paradores ha adoptado medidas contra los empleados por contarlo.